Bien, esta mañana les comentaba que la última vez que pudimos reunirnos como iglesia, justamente fue ese domingo de marzo, donde me tocó estar compartiendo la palabra con ustedes, ¿no? Y veíamos cómo se acercaba como una nube negra, ¿no? Como una tormenta de arena, es una sombra desconocida, la pandemia, ¿no? Esa gran pandemia que parecía que empezó tan lejos como tantas otras que habían pasado antes y que nunca iba a llegar y tocarnos tan de cerca como lo está haciendo ahora, ¿no? Y pensaba en todas las cosas que hemos tenido que dejar y cambiar y adaptarnos en este tiempo y cómo el Señor ha permitido, permite y va a permitir también adaptarnos a diferentes situaciones y utilizar esas situaciones para la gloria de Dios, para su gloria, ¿no? Bueno, hoy después de más de 100 días de la pandemia y la cuarentena acá en la Argentina, hay una palabra, una frase que está por ahí en todo lado, que es la nueva normalidad. Porque parece que el virus no se va a ir en pocos días y vamos a tener que aprender a vivir a convivir con el virus y con las medidas de prevención y precaución que tenemos que tener para no enfermarnos y para no tener gran cantidad de contagios, ¿no? Y dentro de la nueva normalidad hay un punto que remarcan mucho, que es el distanciamiento social. Seguramente lo han escuchado. Marcan que hay que estar a 1,5 metros, a 2 metros. En los bancos han puesto franjas. En los supermercados cuentan la cantidad de gente que puede entrar. Limitan la entrada y ponen también franjas en las cajas para estar separados y tener una distancia de las personas que posiblemente estén enfermas. De esa manera no nos contagiamos, ¿no? Y otro aspecto importantísimo que llegó para quedarse, dicen algunos, es el uso del barbijo o tapaboca, ¿no? El uso de barbijo o tapaboca, que hace 5 meses lo veíamos como algo raro que hacían los chinos o los asiáticos por allá, Japón, China, Taiwán, Corea del Sur, cuando surgía algún brote de algún virus o de gripe, y nos parecía algo que no nos podía llegar, ¿no? Y sin embargo llegó y estamos usándolo cuando salimos a la calle, es obligatorio usarlo y va a seguir siendo obligatorio por un tiempo. Y pensaba en esto de la nueva normalidad y quería busqué en la palabra, y el distanciamiento social y el uso de barbijo o el taparse la boca no es tan nuevo, aunque a nosotros nunca nos había afectado, nunca lo habíamos visto tan de cerca. Tiene más de 3,000 años y siempre se ha utilizado para evitar el contagio de enfermedades, ¿no? Ahí quiero que veamos en Levítico 13:45, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Embozado quiere decir con su boca cubierta, más o menos como esa imagen que tenemos ahí, que tenía que cubrirse la boca como un tapabocas más grande y tenía que estar distanciado del pueblo. En el tiempo donde se escribió Levítico, la ley, estaba el campamento del pueblo de Israel, y si alguien era declarado leproso, declarado inmundo por el sacerdote, tenía que ser echado fuera del campamento, llevado afuera, y tenía que mantenerse allá hasta que su lepra se cure. Si se curaba, y si no se curaba la lepra, quedaba para siempre fuera del campamento, perdía sus privilegios, perdía su familia, perdía sus amistades, perdía su trabajo, perdía todo, ¿no? Era alejado de todo lo que conocía, y más aún, era responsabilidad de él mantener la distancia, no de las personas sanas al acercarse, sino él. Cuando alguien se le acercaba tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que se alejen de él, porque él estaba enfermo, ¿no?
era una figura muy traumatizante. Era gravísimo ser declarado inmundo con lepra. Era tan fuerte que Dios dedica 2 capítulos de Levítico para dar leyes claras acerca de la lepra, ¿no? Levítico 13 y Levítico 14 hablan exclusivamente de la lepra, cómo detectarla, cómo tratarla, con todos los pasos que había que seguir. Y es así que vemos en Levítico 13, 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Cuando a alguien se le hallaba una erupción en la piel, en esos 2 capítulos describen varios tipos de enfermedades de la piel, que todos eran como aglutinados en lepra, ¿no? Se lo declaraba inmundo. Por eso dice como llaga de lepra. Y es interesante ahí, resalté, que si alguien tenía una llaguita, una manchita, tenía que ser llevado, dice, será traído al sacerdote. No dice irá al sacerdote, porque entiendo que cuando uno parecía, si a mí me sale una manchita, lo último que quiero es que me declaren inmundo, porque entonces iba a ser expulsado y separado de todos los que quiero. Entonces, por eso era que tenía que ser llevado por otro, porque voluntariamente creo que muy pocos o ninguno iríamos a que nos declaren inmundo. Más bien trataríamos de esconder nuestra llaga para que el sacerdote ni nadie nos vea y nos tenga que llevar al sacerdote y ser declarados inmundos, ¿no? Bien, pasaba que cuando iban al sacerdote, en el siguiente versículo, en el 3, dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanca y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces, una vez que iba alguien al sacerdote, se presentaba delante de él con una llaga, era llevado a la fuerza seguramente muchas veces, y el sacerdote veía una llaga, un pedacito, que lo reconocía y tenía las características de la lepra, era declarado inmundo y era echado fuera del campamento, perdía sus derechos, sus beneficios, cualquier cosa que podría tener, cualquier futuro que podía tener se veía truncado y se veía alejado de todo lo que conocía, ¿no? Y aunque es una enfermedad grave, la lepra en la Biblia, el Señor no hace énfasis en dedicar 2 capítulos de la palabra en la lepra solamente porque sea una enfermedad de la piel contagiosa, sino que el Señor utiliza esa enfermedad en manera gráfica para mostrar al pueblo cómo el pecado contamina, destruye y devora al hombre. Era una manera gráfica que tenía el Señor para mostrar cómo Dios y su santidad tratan al pecado, ¿no? La lepra es un símbolo de pecado. Era un símbolo del pecado y ahora podemos ver en nosotros llagas, tal vez no de sangre, ni con pelo blanco, ni más profundas que la piel, pero podemos ver hipocresía, mentira, inmoralidad. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente algún pensamiento impuro, algún mal pensamiento de un hombre, de una mujer, tanto mujeres como hombres? ¿Alguna vez has mentido? Yo montaña de veces, ¿no? Hipocresía. ¿Alguna vez he dicho algo y he hecho lo contrario? Bueno, eso es la hipocresía, cuando no somos consecuentes con nuestras palabras. Idolatría. Ahí podemos englobar tantas cosas que llegan a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Puede ser la búsqueda de riquezas, el dinero,
puede ser el egoísmo, el sentirme yo el más importante por sobre Dios, el trabajo por sobre Dios, también es un tipo de idolatría. La avaricia, que sería el amor al dinero. ¿Es necesario trabajar para vivir, hermanos? Sí, pero no tenemos que vivir para trabajar. Y mucho más que el trabajo y el tratar de obtener riquezas y beneficios para nosotros, tome el lugar de Dios, tome preeminencia sobre Dios, sobre nuestra familia. Bueno, ahí estaríamos en un problema de avaricia, ¿no? Tener un poco más. No sé si alguna vez les comenté, hay una entrevista que le hicieron a Rockefeller, el multimillonario, que me llamó la atención y quedó grabada en mi mente de hace más de 15 años, cuando a él le entrevistaron, cuando tenía miles de millones de dólares, y la entrevistadora le preguntaba cuánto quería llegar a tener, cuál era su meta. Y ella estaba esperando que Rockefeller le responda un número, que le diga un monto con una montaña de ceros al lado para decir, esa es mi meta. Y la respuesta a Rockefeller solamente mostraba avaricia en su corazón, porque le decía, solo quiero un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y su poco más era insaciable por toda la cantidad de dinero que tiene, que tenía. Y ese poco más es la avaricia que a veces mostramos en nuestros corazones, ¿no? Bueno, no, un poquito más, un poquito más. Cuando no tenemos una meta, un objetivo, que lo ponemos en las manos del Señor, podemos caer en este engaño de ahorrar por ahorrar, ahorrar por tener, ahorrar por si acaso. Y bueno, si es así, hay que acercarnos al Señor, poner nuestros ahorros en las manos del Señor y buscar un propósito para ese dinero, ¿no? La soberbia, otro pecado que tenemos muchos de nosotros, pensándonos mejor que los demás, ¿no? El yo, el egoísmo, la egolatría, la soberbia, yo el mejor, a mí al que no me puede pasar, cómo a mí me van a acusar de lo que podrían tratar de acusarme, o cómo a mí, en mi trabajo, a mí qué me pasó, les comento, hermanos, hace un par de años, cuando estaba en el anterior trabajo, 2 trabajos antes del que estoy ahora, yo trabajaba en un gasoducto, llegué a una posición intermedia, digamos, jerárquicamente, y mi jefe hizo un mal manejo de los documentos. Entonces a mi jefe lo echaron y a mí me subieron a su puesto. Y trabajé, no saben cómo, 3, 4 meses estaba tratando de arreglar todos los papeles. Trabajé con día y noche, trabajaba para poder cumplir. Y lo logré poner al día los papeles, presentamos todo, estaban aprobados, estaban todos muy felices y de repente viene la orden de más arriba que hay que reducir costos y hay que anular todas las jefaturas. Entonces, como a mí me habían subido a jefe, ¡fum!, me despidieron. Y ahí yo tenía soberbia en mi corazón, dije, ¿cómo me van a despedir a mí? Si yo acá era el único que conocía cómo se manejaba todas las cosas y cómo llevar adelante ese trabajo, era un gasoducto que estábamos haciendo y yo tenía soberbia en mi corazón y el Señor trabajó ese tiempo en la confianza en Él y no en mi trabajo, en la confianza en su provisión y no en mi capacidad con mi vida y la vida de mi esposa. Y eso que pareció tan malo, que nos hayan despedido, año y medio después entendimos el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo Él había trabajado en mi corazón y en el corazón de mi esposa. Y bueno, todos esos pecados que hay, la lista continuaría, pero larguísima, ¿no? Borracheras, lujuria, hay un montón de pecados, todos los pecados que podemos mencionar o pensar estarían ahí, y la lepra simbolizaba a cada uno de ellos. Entonces, ahí podemos hablar de la primera pandemia, que esa es la verdadera gran pandemia. La que estamos viviendo ahora ha afectado creo que estamos cerca de los 14 millones de personas en el mundo,
pero 14 millones de 7,000 millones que somos en total, es una pandemia, pero no es tan grande como la primer pandemia, ¿no? La primer pandemia es la pandemia del pecado. El pecado, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entró en el mundo por un hombre, por Adán entró el pecado en el mundo, y a partir de Adán, todo el mundo estamos contagiados de pecado. Todos estamos contagiados de pecado, ¿no? Si alguien duda que está contagiado de pecado, bueno, podemos hacer un hisopado acá, una prueba rápida o ver los síntomas. Como mencionábamos antes, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has tenido un mal pensamiento? Ese es un síntoma claro, ¿no? De pecado. ¿Alguna vez te has sentido tú más importante que alguien? ¿Has tenido orgullo, soberbia? Es otro síntoma. Y tenemos infinidad de síntomas, hermanos, y vemos nuestro cuerpo, si fueran llagas, cada pecado que tenemos, estaríamos plagados de llagas, llenos de llagas, de lepra, llenos de llagas de pecado. Y es así, a pesar de que el pecado ha entrado en el mundo y todos somos pecadores, desde Adán pasó a todos, y junto con el pecado, dice, entró la muerte física, que nosotros nos vamos desgastando a lo largo de la vida, y la muerte espiritual, que quiere decir separación. Entró la muerte física y la separación del hombre con Dios. Ya no podíamos vivir junto con Él porque Él es santo. Él está sano. Y nosotros tenemos que guardar nuestra distancia social con el santo, porque nosotros somos pecadores, ¿no? Pero no veo a nadie, no vi nunca, y no vamos a ver nunca por las calles a uno de nosotros o algún otro con un barbijo y gritando por la calle, pecador, pecador, aléjate de mí. ¿Por qué? Porque se ha naturalizado en el mundo. Como todos somos pecadores, mal de muchos, consuelo de tontos, dice, ¿no? Entonces, no podemos ver el pecado en el otro porque nosotros somos pecadores. Entonces, por eso es que Dios tuvo que poner la lepra como un símbolo del pecado para que puedan ver que la santidad de Dios no puede tolerar la inmundicia de nuestro pecado. Por eso se declaraba inmundo el leproso. Veamos un poco cómo describe en el libro de Job los estragos que hace la lepra y por consecuencia los estragos que hace el pecado en la vida del hombre, ¿no? Job 18, 13 al 21, vamos a leer, dice, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Está hablando de la lepra, clarísimo, ¿no? Roerá su piel. ¿Qué hace la lepra? Comienza a comer la piel y devora a los miembros. Pero lo llama como el primogénito de la muerte. Es como la primicia de la muerte, un ejemplo de lo que nos va a pasar a nosotros por haber pecado y tener como consecuencia la muerte como pecadores. Este es un ejemplo de lo que nos va a pasar. El 14, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido, ¿no? Su confianza será arrancada de su tienda. ¿Qué quiere decir? Que aún en nuestras casas, en tu casa, en mi casa, yo no me puedo sentir confiado. No puedo estar seguro porque soy un pecador y sé que el pecado conduce a la muerte. Entonces, la confianza, no tenemos confianza ni en nuestra propia casa. Y dice, y al rey de los espantos será conducido. Y esto me hace pensar en un dicho muy famoso que dicen todos, cuando tienes algún problema te preguntan, ¿cómo estás? No, tengo un problema, mira que tengo una deuda que no puedo pagar. Dicen, no, no te preocupes, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Es un dicho muy popular,
y es el rey de los espantos, la muerte. Es algo que desconocemos y es a lo que más le tenemos miedo, ¿no? Pero hermanos, yo les comento que aún la muerte tiene solución. Gracias a Cristo la muerte tiene solución. Aún así nos espanta y nos duele, ¿no? En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. No va a tener confianza ni esperanza, ¿no? Va a vivir en su casa, pero como si no fuese suya, porque esta casa, este lugar donde vivimos es temporal. Más aún, siendo pecadores sin esperanza, nuestra vida se limita a este mundo y no tenemos esperanza. Moramos en una casa que no es nuestra y no va a ser nuestra porque nuestra vida termina. Y cuando habla de piedra de azufre será esparcida, era un símbolo que se utilizaba antes, un símbolo de maldición, ¿no? Era un símbolo de maldición. Y el leproso llevaba una maldición en él. Era alejado, arrancado, desarraigado. Y nosotros como pecadores tenemos esa misma consecuencia, una maldición, porque tenemos que pagar por ese pecado y la paga es la muerte. Dice, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su genealogía, hermanos, sus raíces, sus ancestros y sus ramas, sus hijos, sus frutos van a ser cortados. Un leproso perdía el nombre. Ya no tenía sentido que tenga un nombre, porque si mi papá es leproso, nunca más lo voy a poder ver. Y para el leproso no tenía sentido ni tener hijos ni tener papás, porque eras apartado y separado completamente. Y lo mismo nos pasa con el pecado. Por causa de nuestro pecado, nuestra descendencia y nuestra ascendencia no sobrepasa de este mundo y está limitado a los 70, 80 años de vida que tenemos, ¿no? Y su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombres por las calles. Toda nuestra vida como pecadores está limitada a este mundo pasajero. No importa, nuestro nombre dice que va a ser olvidado, nuestra memoria perecerá. Por más de que hagas muy buenas cosas o dejes muchas cosas a tus hijos, ¿quién se acuerda de su tatarabuelo? Algunos se acuerdan, yo no me acuerdo, no sé ni el nombre. O más arriba todavía de mi tatarabuelo, 3 o 4 generaciones, no tengo ni idea quiénes fueron. Y es así como con el pecado, nuestra vida y nuestros logros y todo lo que podamos hacer bueno que tratemos de hacer, solo se va a limitar a este mundo, ¿no? De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo, dice. Bueno, como pecadores tenemos como fin la separación eterna de la presencia de Dios, las tinieblas eternas. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Será olvidado. Como pasaba con los leprosos, también pasará con nosotros como pecadores, ¿no? Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Acá está hablando del juicio de Dios reservado para los impíos. Dice que habrá un gran lago de fuego, se va a abrir el libro de la vida y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Eso dice la palabra. Y va a haber espanto en todos porque va a ser la separación eterna. Es la segunda muerte. Nunca más vamos a tener la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Bueno, en nuestra condición de enfermos de pecado, como el leproso, ese era el fin para nosotros. Ese detalle tan escabroso, tan tormentoso, es
lo que nos espera a cada uno de nosotros como pecadores por nuestro pecado. Bien, ahora, ¿tiene cura esta enfermedad? Muchísimo peor que vimos que el coronavirus, mucho peor que la lepra que devora los miembros. ¿Tiene cura? Sí. Vamos a ver el símbolo que puso el Señor en Levítico 13, 12 y 13. Dice, mas si brotare lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Este versículo, este pasaje para mí es contradictorio. La primera vez que leí, tuve que leerlo, releerlo, meditar, pensar por qué. A ver, dice que si tenía una llaga de lepra, una chiquitita, era declarado inmundo y echado fuera del campamento. Ahora, si la lepra cunde por toda la piel y le cubre entero, de la cabeza a los pies, será declarado limpio. ¿Cómo puede ser si una enfermedad más bien avanza, es declarado curado, en vez de ser declarado, digamos, más inmundo? Y esto solamente lo podemos discernir, hermanos, y comparar con el Espíritu Santo que nos da convicción de pecado. La única manera de poder ser alcanzados y declarados limpios es cuando nos vemos a nosotros mismos y vemos que no tenemos esperanza, que todo nuestro corazón está entenebrecido, que si nuestros pecados fueran lepra, estamos cubiertos de los pies a la cabeza y necesitamos un Salvador. Que sin un Salvador, sin Dios acercándose a nosotros, nosotros no podríamos acercarnos a Dios. Y es ese símbolo que si está cubierto de la cabeza a los pies, bueno, cuando uno se ve cubierto de la cabeza a los pies, dice, tengo un problema y necesito ayuda, necesito la cura, necesito curarme. Y la cura es por medio de Jesucristo, ¿no? El Espíritu Santo nos da convicción de pecado y el Señor Jesucristo nos da la salvación. Romanos 5, 17, 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿no? Por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Quién era ese uno? Adán. Por el pecado de Adán, el pecado nos contaminó a todos y todos pasamos a morir. Dice, pero así mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo. Tenemos la opción todos de reinar en vida. ¿Cómo? Recibiendo la abundancia de la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es lo que va más allá de la misericordia. Veíamos en alguna vez que la misericordia es no darle a alguien lo que merece. Vimos en Job la descripción de lo que merecemos por el pecado. Bueno, la misericordia de Dios es no darnos eso, pero la gracia es no solamente no dar lo que se merece, sino darle algo más, darle algo que no se merece, ¿no? La gracia de Dios es la que nos da la salvación. Y dice, y el don de la justicia, el don es un regalo. Don quiere decir es un regalo de la justicia. La justicia nos es entregada como regalo por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Por la justicia de uno, dice. Cristo nunca conoció pecado.
nunca cometió pecado. Y sin embargo, Dios lo trató como pecador en la cruz. Por esa justicia de Él, porque Él vivió sin pecado y entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros, a nosotros los hombres nos viene la justificación de vida. Somos declarados justos delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Bien, conocemos que hay cura, conocemos que hay una salida a esta enfermedad. Pero ahora, ¿quieres ser curado? ¿Quieres ser curado? Escuchábamos el otro día que hay vacuna para el COVID. Bueno, con que haya vacuna no quiere decir que todos ya estamos salvos, limpios y vacunados y curados. No, conocemos la cura. Ahora, ¿tú quieres ser curado? ¿No? Ahí vemos Jesús y nos inyecta la salvación. En Romanos 10, 9 y 10 dice, ¿cómo tenemos que recibir esa cura? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar con nuestra boca. Hay que hablar con el Señor, hay que elevar una oración y decirle al Señor, Señor, estoy lleno de pecado, de la cabeza a los pies, y me presento ante ti para que tú me declares limpio por la obra que hizo tu Hijo en la cruz. Te pido que me cures, ¿no? Y si tú lo crees en tu corazón, crees que Dios se entregó y murió en la cruz, y no solo murió, sino que resucitó para poder darnos vida a nosotros, porque si Él hubiera quedado muerto, Él no nos podía dar vida, porque alguien no puede dar lo que no tiene. Él tiene que estar vivo para darnos vida. Entonces, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, dice, seremos salvos. Seremos salvos. Y bueno, esta noche quiero terminar desafiándote a que si te reconociste enfermo, si ves que el pecado está en tu vida, estás enfermo de pecado. Pero pudimos ver que Dios en su misericordia, en su gracia, ha preparado una cura por medio de su Hijo, ¿no? Recibe esa cura porque es gratuita, es por gracia. Oremos, hermanos, por favor. Padre bendito, Padre amado, Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta noche. Te doy gracias, Padre, por tanta verdad que has puesto en tu palabra, Señor. Te agradezco por ese amor con que nos has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, y por cómo utilizas símbolos, utilizas ejemplos tan gráficos, tan vívidos, aunque tan duros, Señor, para mostrarnos cómo el pecado nos consume, nos carcome, nos devora y, Señor, nos condena, Padre Santo. Cómo nosotros enfermos no podíamos convivir contigo, que eres sano y santo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú enviaste la cura, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí, Señor, por mi pecado, por mi lepra, por mi llaga, Señor. Y somos curados por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Padre Santo. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.